Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo Momento. Hoy estamos muy contentos de recibir al arquitecto y profesor de la escuela, Sebastián Bravo, que nos acompaña acá hoy día, y muy motivados de escuchar cómo nos va a presentar la práctica que tiene en su oficina, la oficina Bravo. Así que les pido un aplauso, por favor, para Sebastián. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de la escuela. Lo que les voy a mostrar hoy día es el trabajo de nuestra oficina. La oficina como tal existe hace como un poco más de 10 años. Hemos trabajado en distintas escalas de proyectos, pero lo que vamos a ver hoy día tiene más bien que ver con una serie de proyectos que se hacen cargo de preexistencia. Bueno, ahí están los miembros actuales del equipo de la oficina, un equipo que hay una parte del equipo que lleva hartos años en la oficina, otra parte que tiene que ver también con los estudiantes que han hecho prácticas, que se han quedado, y hay una relación en el fondo de largo plazo que permite, por un lado, que en los flujos de trabajo de la oficina y como las formas de abordar los proyectos son de alguna forma colectivos. En el fondo, en la oficina la dije yo, pero hay en el fondo, todos los proyectos que vamos a ver acá es una metodología de trabajo que se ha construido en el tiempo, en que somos muchos los que hemos participado, y por eso que me gusta entenderlo como un trabajo de un equipo de personas, en el fondo. Como les comentaba, les voy a mostrar 3 proyectos que abordan diferentes escalas, pero todo dentro de una misma lógica como metodológica, que tiene que ver con cómo nos enfrentamos a las preexistencias. El trabajo de la oficina, si bien son proyectos de pequeña y mediana escala, creemos que es mucho más, para nosotros, interesante mostrarlo como un conjunto de proyectos porque cuando lo revisamos como cuerpo de obra tiene una serie de ciertos elementos que se van repitiendo y que nos permiten, y es lo que voy a mostrar hoy día, como entenderlo como una forma de trabajar. Como son preexistencias, partimos siempre de edificios que en el fondo nos anteceden, ¿cierto? Que tienen generalmente programas distintos y que el proyecto en el fondo incluye la transformación también del programa. Proyectos que son sobre edificios que no necesariamente tienen tanto valor en sí mismos, muchos de ellos son como desde locales comerciales o edificaciones más bien anónimas, otras que tienen valor patrimonial también, pero ante todas ellas nos enfrentamos de la misma forma, que es, primero, entendiéndola. Pasa que trabajar sobre preexistencia implica primero hacer una lectura de qué es lo que tenemos entre manos en el fondo, y muchas veces pasa que no hay información para poder trabajar sobre ella. Entonces hay una parte que tiene que ver con medirla, entenderla, entender su contexto también, que a veces, en el fondo, muchos proyectos que tienen en el fondo más de 100 años de antigüedad y que hay un trabajo como de lectura de todas esas capas que están en el tiempo, de encontrar documentación sobre ella, de poder también levantarla con ciertas herramientas digitales también, para como llegar a lo que entendemos como un punto inicial, que sería como el punto de partida en que está esta preexistencia, la entendemos, la leímos en el fondo, y ahí es donde parte como proyecto que tiene diferentes estrategias que van abordando desde temas como de cómo operar sobre esa preexistencia, que muchas veces tiene que ver con estructuras, con, no sé, negociaciones que son desde normativas y también estructurales o constructivas, que operan también como en diferentes formas de relación con la preexistencia, como dentro, fuera, sobre. También como incorporando la lectura como de la estructura. Y pasa esto que hay un momento en el fondo en que el proyecto parte desde, en estos dos casos son como el fondo espacios que preexisten y que no es desde cero en el fondo. En el fondo nuestro proyecto en ese sentido tienen como, todos estos proyectos tienen como una autoría, claro, que es de parte nuestra como arquitectos que proyectamos desde hoy día, pero que se suman a una serie de ciclos en el fondo que tienen estos mismos edificios. Y ahí, como operaciones, aparecen, como estrategia en el fondo, aparecen algunos casos en que es necesario como vaciarlas para poder rescatar lo que sea más valioso. Aparecen también, como decía antes, las estructuras y los sistemas de retículas,
que en muchos casos nos han ayudado. El acero, que es algo que aparece en muchos de los proyectos, tiene más bien que ver como con una oportunidad que con una elección como tan estricta. En términos económicos, en el fondo nos permite abordar proyectos más grandes con menos recursos, y también porque tiene una cosa que nos parece que conversa muy bien cuando nos relacionamos con estructuras que tienen en el fondo conformaciones más macizas. Entonces, hay casos en que vaciamos, en casos que completamos, como estos de acá. Después aparece también como la idea de ciertos elementos que nos permiten, así como hablamos de ciertas estrategias, también elementos de arquitectura que nos permiten ir construyendo un lenguaje y una forma de enfrentarnos a ello. El uso también del color, no sé, de ciertos como detalles constructivos en los que vamos insistiendo y tratando como de mejorar y aprender. Por ejemplo, las escaleras, barandas. También el abordar como la escala más pequeña, como el mobiliario, que también es algo que aparece como parte de los proyectos y que responde a la misma lógica también. Sistemas de desarrollo como de detalles constructivos que van siendo también parte como de este catálogo de elementos. El uso también de la combinación entre preexistencia y elementos nuevos, de envolventes, de materiales, de colores y incluso con un aspecto más bien tecnológico. Todo eso en el fondo opera como un conjunto de elementos que, como vemos en la imagen de la izquierda o la de la derecha, son proyectos de diferentes escalas. Aparece la estructura, aparece el color, la materialidad y como estos sistemas espaciales también. Vamos a revisar 3 proyectos que son que el fondo que de alguna forma muestran esta forma de aproximarnos a los proyectos. Son 3 proyectos que lo elegí por su escala, como que en el fondo tienen diferentes estrategias de proyectos, diferentes programas también, y escalas también como están ordenados en orden cronológico, pero como este proyecto que es un proyecto de, perdón, hay una parte aquí, un error, perdón. Esto se duplicó. Acá está. No, estoy dando por el otro lado. Sí. Ya. Aquí sí, ya. Este proyecto es del año 2018, es sobre un inmueble de conservación en el barrio Yungay, que había sufrido un incendio el año 2016, estaba como gran parte derrumbado. Acá vemos, esta es la esquina de Libertad con compañía, lo que se ve a la izquierda es la nave de Smiljan Radic, está como al frente, el inmueble es todo el sitio que está al frente. Y entonces acá, como era una zona típica y un inmueble de conservación, había como una restricción respecto a que teníamos que mantener la envolvente, que es lo único que estaba todavía en pie, y de hecho también reconstruir la parte que se había dañado, que es la que vemos ahí a la izquierda. Entonces el proyecto se planteó como una estructura nueva que hacía por un lado de soporte de la fachada, como demoler todo lo que quedaba al interior, todas las ruinas, y también es el soporte espacial del nuevo programa, que son una combinación de espacios más bien públicos, como una cafetería y lugares como de venta, oficinas, salas de ensayo y un PC centro de eventos. Es un programa como híbrido en relación a la cultura, pero que combina todos estos otros programas. Y ahí lo que hicimos fue trabajarlo con esta retícula, que es una retícula de ancho variable, porque también está modulada de acuerdo a la fachada del edificio, en que la parte que vemos arriba, que es la calle, tiene 2 pisos que mantienen la altura del edificio original, y hacia atrás, que se ven esas oficinas más largas, son recintos que se apilan y aprovechan toda la altura para recuperar también parte de la constructibilidad. Tiene un espacio que conecta los 3 niveles, que es este espacio central. Está el sistema de retícula, que está pensado como una retícula que casi no tiene diagonales al interior, y están todas como en el perímetro, permitiendo que sea lo más flexible posible su interior. Aquí vemos en el fondo esta relación, lo que hablaba como del acero con la estructura perimetral, que es de muros de albañilería y tierra, que se conservó de hecho y se restauró como parte de las restricciones que tenía al ser un edificio protegido. Y vemos a la imagen de abajo cómo se apilan hacia la calle, que sería la izquierda, estos 2 niveles con las alturas originales, que permitía tener relación con los balcones y ventanas de la fachada principal,
y hacia atrás, interior del terreno, se apilan como para poder aprovechar el fondo al máximo la constructibilidad. Toda la forma de recorrer el edificio, más que separar como en áreas, el programa se trabajó como una galería, en el fondo, que se recorre completo y no hay una circulación como en ese sentido como vertical tan como compartimentada, sino que el edificio se recorre a medida que se suben todos los niveles. A nivel material, que es algo también que aplicamos en los proyectos, en la estructura, en el fondo, casi siempre queda en obra gruesa. No tenemos, en el fondo, tratamos de no revestir y de no incorporar materiales de terminación, sino que sea todo lo más bien obra gruesa posible. El material se muestra tal como está. Es una imagen de anteproyecto del mismo espacio. Acá vemos el vacío central, la estructura que hablábamos antes, y ese es el proyecto terminado, en que se restauró la fachada que quedaba hacia el pasaje del CITE, se mantuvieron todos los elementos de madera originales, se agregaron protecciones y se cambiaron las puertas por temas de seguridad, pero en el fondo la fachada se trató de llevar a su expresión original, poniendo valor a este tipo de elementos que eran los que le daban como valor a la fachada. Y al mismo tiempo acá vemos cómo conversa esa fachada original con este volumen interior, que resuelve acá. Aquí vemos los 3 pisos que hablábamos antes, la terraza del mismo edificio, y acá estos son los espacios que tienen la altura original del edificio, son 4,5 metros. Este es el café, que es la relación como entre este conjunto y la calle, es el espacio interior, que es el único espacio en que aquí esas maderas son las maderas rescatadas que en el fondo quedaron rescatables después del incendio y se usaron para revestir este volumen que tienen los baños. Y ahí vemos la relación como entre estructura, las losas colaborantes y la madera. Y esas son las relaciones que hablaba como con las escaleras que permiten como siempre el edificio se recorre en el fondo de manera como una espiral, recorriendo todo el vacío central. Y acá, por ejemplo, bueno, estos son detalles de cómo todos los elementos de carpinterías metálicas, puertas y todas las soluciones interiores fueron resueltas como a partir de soluciones más bien artesanales en base a perfiles metálicos. Y hay detalles de las barandas que mostrábamos antes. Y se fijan acá, como el fondo de lo que hablaba antes, hay como elementos que más allá de la escala se van haciendo cargo de la relación del proyecto como proyecto de arquitectura contemporáneo y esa preexistencia, y también en cuanto como al material, el uso de los elementos arquitectónicos y espaciales. Y luego este otro proyecto que desde una escala totalmente opuesta, ¿cierto? Es un local que era una antigua lavandería que estaba cerrada hace unos años después de la pandemia y que trabajamos como llevándolo como a su situación original. Se eliminaron todos los tabiques interiores, se mantuvo la fachada y se puso en valor esta escalera que era parte del edificio original y que era una escalera de hormigón que conectaba estos 2 niveles del local, que tenía el fondo hacia adelante la altura completa y hacia atrás un piso normal. Y acá la estrategia tiene que ver también con reconocer esa espacialidad que tenía, esa particularidad como de ese desnivel, y de solucionarlo todo a través de una estructura nueva, que es todo lo que está en rojo al centro, que resolvía de manera, como lo vemos acá en el corte, a través de un elemento principal, que es eso que se ve bajo la viga en el desnivel, como una estantería que a su vez también es el mueble de apoyo del café y es el separador entre la parte más privada o más sucia del café y la parte que atiende al público. Y lo otro, el que vemos también es el mueble de la barra, que también está todo resuelto en el mismo sistema constructivo. Ahí vemos la planta, y que tuvo como desafío hacerse cargo como de este espacio que quedaba entre la línea oficial y el café, en el fondo que era un espacio parte del local y que de alguna forma propusimos apropiarnos también de esa escalera. Este es el elemento principal, que el fondo se resolvió. Se fijan que aunque sea otra escala se resuelve de la misma forma, como que es un elemento, es la construcción en el fondo, y en este caso es como un elemento que se inserta dentro de este vacío que resultaba como preexistencia. También acá experimentamos con el uso del color, como una forma también de entender que esto como un espacio comercial también era un espacio que requería, o sea, a nivel del encargo, parte de las condiciones era generar un lugar que fuera finalmente fotografiable o recordable. Entonces ahí surgió la idea como de contrastar los colores y de aprovecharlo en el fondo en función también del resultado final. Y hay detalles de cómo está resuelto todo en base a perfiles tubulares, laminares y angulares,
y se construyó en terreno como si fuera una parte de la obra. Este es el resultado final. Y eso, se fijan, comparado con la foto inicial, se rescató la misma fachada, se cambió solamente el logo y se aplicó color. En el fondo, en base a operaciones como súper simples, logramos transformar esa fachada. Y por último, este proyecto que es el más reciente de los tres, que es la transformación de una antigua casa en el sector del barrio Salvador, en Providencia, que era una casa del año 35, que se abordó como un pequeño proyecto inmobiliario a raíz de que el estado inicial de la casa. Los clientes con los que trabajamos estaban buscando una propiedad para vivir, en el fondo era una casa para una familia, y dada la ubicación que ellos querían y la oferta que había de propiedades, resultó que en el fondo la casa quedaba muy grande para una familia y el terreno era muy chico para hacer un edificio. Entonces se abordó como esta misma planta, que es la planta original, trabajarla densificando esa planta y convirtiendo una casa en el fondo en tres. Una casa que sería como lo que vemos en la línea del centro, hacia arriba, que incluía el patio, como la vivienda principal, y todo lo que daba hacia abajo, que era el sur y que es la calle, como dos viviendas, como dos departamentos de arriendo en el fondo, que sería algo así. O sea, en el fondo lo que está en las primeras dos imágenes, planos de la izquierda, son la casa principal, que es un programa más o menos tradicional de todo el primer piso como zonas públicas de la casa, el segundo piso como dormitorio y escritorio, y después lo que vemos en el plano del medio es el acceso al departamento más grande, que es el que se ve en la penúltima planta, que tiene el programa de dormitorio, un espacio común y un baño. Y las zonas que eran de servicio de la casa se transformaron en un segundo departamento, ambos con acceso independiente unos de otros. Entonces así queda la planta final. Y pasa que para poder habilitar estos dos departamentos nuevos, se eliminó la caja escalera de la casa original, que es la que le da acceso al departamento del segundo piso, y se eliminó, como decía, también la zona de servicio. Entonces ahí lo que hicimos fue reemplazar esos elementos por este pabellón de cristal que da hacia el norte, y entonces que resuelve justamente las cosas que habíamos eliminado, que tenía que ver con esta caja escalera y con la cocina, que es lo que aparece en el pabellón de un piso. Entonces, perdón, estoy igual de nuevo. Esta es la propuesta. La propuesta siempre fue la idea como a nivel de estrategia de añadir este volumen que reemplazaba los elementos originales, contrastarlo con lo original, y todo lo que era original también se trabajó tratando de recuperar los valores de esa arquitectura que tenía estos muros gruesos, ventanas como con balcones pequeños, y se trabajó de hecho incluso como manteniendo los estucos originales que son de cal en vez de pintarlo, como tratando de mantener esa relación y de abrir y vincular el interior de la casa, que tenía ventanas más bien pequeñas, para que pudiera entrar la luz y conectar con el jardín. Entonces ahí vemos el corte de la relación en el primer piso de la casa que queda con el jardín como casa principal, y arriba vemos cómo quedan separados por este muro de bañilería el departamento del segundo piso y el primer piso. Ese es también como sería como el estado de la casa una vez que se eliminaron todos los elementos que no eran originales, que había una pequeña ampliación, se ampliaron vanos, que tuvo una serie como de refuerzos estructurales, y lo demás fue solamente como ir conectando con estos elementos nuevos que contrastaban con la vivienda original, que de alguna forma se la jugaban también en diferenciarse y armar como un diálogo en el fondo con esa preexistencia. También el uso del color como una forma también de contrastar, el uso del vidrio, como vemos acá, que se distancia el volumen nuevo de la casa y permite también la entrada de luz hacia la casa y sus espacios originales. Y esto es una foto del proyecto terminado. Por fuera es casi invisible en la intervención, en el fondo. Eso es lo que decía yo de los estucos originales que se mantuvieron. La casa por fuera, en el fondo, no se ve, salvo las ventanas, no se ve ni un cambio. Y todo pasa por dentro y hacia el interior. Entonces este es el volumen de la casa terminado, en que se mantuvieron, como decía antes, la volumetría original, las escaleras exteriores, que era parte del volumen, y todo esto que vemos como de una estructura totalmente distinta y contrastada, que es del acero y el cristal, aparece como complemento y que le vuelve a dar la función que había perdido a los espacios principales.
Entonces hay en juego como con la altura de ese espacio. Bueno, se incorporó también ese mirador arriba que tiene una función más que nada como de una extensión del jardín en la parte alta que permite como mirar el Cerro de Cristóbal, la Virgen, pero es más bien como parte de ese circuito de circulaciones. Y esto que es la cocina, que está en relación como también al comedor que vamos a ver ahora. Es un acceso como a esta terraza que funciona como una extensión del jardín, como un huerto. Y ahí vemos la relación entre la parte nueva y la antigua. Esa es la llegada arriba de la terraza, con una solución como también medio artesanal, pero de un sistema como de pivotes y una tapa de acrílico. Y ahí está la escalera. Entonces acá también, bueno, un poco de elementos que se van repitiendo y que aparecen en los otros proyectos. Acá la relación también entre los dos como ciclos de la casa. Y también, en el fondo, nosotros también diseñamos algunos elementos mobiliarios que son parte del equipamiento de la casa. Y para cerrar, como decía al principio, como estos proyectos parten desde al partir en el fondo de edificios que son más bien anónimos o parte como del paisaje de la ciudad y no como elementos tan icónicos de la ciudad. Nos interesa finalmente a través muchas veces del programa que como vemos, o sea, lo vieron en los casos iniciales, como algunos son más o menos públicos, pero finalmente creemos que los proyectos como al ser parte de la trama urbana y estar como insertos en la ciudad y no como aisladas de ella, tienen la posibilidad de funcionar como repeticiones y tienen también la posibilidad de impactar directamente en la ciudad. Como creemos en el fondo que tal vez a nivel de forma están mucho más limitados, porque son edificios que si uno piensa en el fondo desde una visión como más tradicional de la profesión, esto siempre se llama como remodelaciones, ¿cierto? Y tienen que ver como con que trabajan sobre algo que ya existe y que hay decisiones que ya están tomadas. Entonces, como que todo lo que uno puede hacer sobre ellos está como limitado a esa preexistencia, pero al mismo tiempo todo lo que uno haga sobre ellos influye directamente en la ciudad y tiene como esta forma de influir sobre la vida cotidiana de esos barrios, de esos sectores y finalmente por sumatoria de toda la ciudad. Y eso es lo que nos interesa a este tipo de proyectos, en el fondo de poder, a través de la arquitectura y de la reprogramación de estos edificios, es poder hacerlos parte activas de la ciudad. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, por el trabajo. Felicitaciones también muchas gracias por invitarme. Por todo lo que nos mostraste hoy día. Yo creo que es bien impresionante el cuerpo de obra, como decía Sebastián, que se logra en base a una serie de proyectos pequeños y de mediana escala. Y quería partir por lo último que mostraste. Yo creo que es bien relevante pensar cómo estos proyectos finalmente no son icónicos, no son autónomos, sino que van conformando un tejido urbano, van transformando las ciudades culturalmente a través del uso del día a día, y creo que allá hay un gran valor en pensar los proyectos como parte de redes mayores. Y también quería celebrar la manera en que trabaja la oficina. Creo que hay una reflexión que yo le había comentado a Sebastián hace un tiempo, que me parece que la oficina es una oficina muy actual, muy contemporánea, que piensa los proyectos desde una manera distinta a como se pensaban en el siglo XX. Lo veíamos en la presentación, muy enfocada a trabajar con preexistencia, que eso tiene un impacto en prácticas que son más sustentables, con proyectos que son a veces menores o que son proyectos pequeños, pero que también producen transformaciones mayores, en proyectos que si bien
es una práctica muy actual, muy posmoderna, por llamarlo de alguna manera. Las estrategias que utiliza son estrategias muy disciplinares, muy tradicionales, como tú decías, muy basadas en elementos, en escalera, en detalles constructivos, en cómo mezclar materiales, porque muchas veces hoy día vemos que las prácticas más actuales de alguna manera abandonan la disciplina más tradicional para promover nuevas formas de trabajo, pero lo que yo celebro y que me parece muy relevante es que es posible pensar que con herramientas muy tradicionales de la arquitectura también se pueden hacer cosas de otra manera. Y eso yo creo que es un gran aprendizaje tanto para la escuela como para los estudiantes. Entonces, me gustaría destacar el trabajo a partir de lo cotidiano, el trabajo del aprovechamiento de los encargos también, como que ahí veíamos encargos que son de todo tipo y son a veces encargos muy pequeños, que puede ser una habilitación de un café o una tienda o una remodelación de una casa, que son probablemente el tipo de encargos que les van a tocar a ustedes también como egresadas, egresados en sus primeros años de ejercicio profesional. Entonces, tomar esos encargos y transformarlos en proyectos intelectuales y ver cómo a través de un encargo menor se puede transformar finalmente la ciudad o una vivienda o un entorno construido, creo que es un gran aprendizaje. Claro, en ese sentido tal vez me gustaría preguntarte por la escala y los programas y también me llama mucho la atención que la oficina, todos los proyectos que han trabajado sean preexistencias. No sé si cómo se fue dando eso, si algo que fue casualidad o que fue parte de una secuencia de proyectos, que partieron haciendo alguno y eso lo llevó a hacer otro. Bueno, no todos son, o sea, en el fondo lo que estamos viendo acá son todos de preexistencia, sí hemos trabajado con otro tipo de proyectos, pero sí, la gran mayoría son de preexistencia y creo que tiene que ver con un cruce como entre un interés. Finalmente pasa que también lo que uno igual termina pensando una curatoría como de qué es lo que muestra de su trabajo y el hecho de mostrar proyectos que se puedan como pensar como un conjunto y que puedan también ser como proyectos que sean como del interés de la oficina en el fondo, ayuda a que otros clientes lleguen por ese tipo de proyectos. Pero obviamente que algo que también uno puede como va armando con el tiempo también como discurso y como portafolio, porque probablemente no, o sea, no probablemente, no lo pensaba así cuando empezamos trabajando en la oficina y los proyectos más bien tenían que ver con como al entender que estábamos trabajando con preexistencia, probablemente fue algo que pasó en el camino, pero que hoy día sí lo vemos como, o sea, yo lo veo como algo que un campo de acción que me interesa, que sí tiene cierta especificidad y que requiere como ciertos conocimientos que hemos ido como acumulando en el tiempo. Porque hay un cruce como que tiene que ver con ciertos aspectos técnicos y constructivos, también como con temas como incluso normativos. Y dentro de ese contexto, claro, que uno puede, lo decía antes, como que uno puede entenderlo como que tiene como incluso como esa categoría como de remodelaciones, finalmente es un campo proyectual como súper amplio y desafiante. O sea, y ha pasado también con el tiempo, probablemente van volviendo clientes, van apareciendo nuevos clientes, el hecho también en el campo como público, el hecho también de haber trabajado sobre inmuebles de conservación o monumentos también de alguna forma nos hace calificar para cierto tipo de proyectos, entonces es una cosa como que se va construyendo en el tiempo, pero es un cruce, como decía, como entre interés y también como experiencia. Claro, yo encuentro interesante una palabra que mencionaste, que es un cuerpo de obra, que uno empieza ya a probablemente reflexionar retroactivamente sobre lo que han hecho y eso a su vez genera nuevas ideas sobre el trabajo y eso a su vez adelanta nuevas posibilidades para trabajo futuro y se produce ahí un vínculo que es una aspiración por lo menos de
arquitectos que están vinculados a la academia, que es pensar finalmente en la práctica profesional como un ejercicio intelectual que se puede alimentar de lo que uno hace en la academia y a su vez los proyectos se transforman en mini investigaciones. Pero como tú decías, es bien relevante y tranquilizador pensar que muchas veces esas investigaciones no parten a priori, no es que uno diga voy a hacer una serie de proyectos respecto a este tema y después los desarrollo, sino que la investigación surge también mirando hacia atrás lo que uno ha hecho y dándole sentido a la trayectoria y cómo los proyectos se van vinculando uno a otro. Y también tiene que ver con, porque en el fondo los encargos igual generalmente llegan, o sea, como no es que uno los elige porque no sé, están dentro de ese marco que podría como consistir como en ese cuerpo de obra, sino que más bien es como también llevar los proyectos hacia ese lado. Y hay una cosa que es más práctica tal vez, que tiene que ver con lo que hablábamos como del uso de ciertos elementos o materiales, pero también como no sé, una cierta presión como a tratar de rescatar como aspectos públicos dentro de programas que no son públicos, o de forzar que exista como esa expansión del proyecto. O sea, eso es algo que también los clientes lo ven. O sea, el caso de compañía, por ejemplo, no siempre tuvo un café, por ejemplo, y sí estaba la idea, como era un proyecto que estaba evaluado como un proyecto de arriendo de oficina, básicamente. Y por la escala de los espacios que quedaban, por la relación de la calle o sea, de la calle con el edificio, se fue volviendo cada vez más público, y de hecho en la práctica su funcionamiento ha sido mucho más público de lo que estaba pensado originalmente. Pero esa presión en el fondo es como dentro de los límites que uno tiene, pues también desde la arquitectura uno tampoco es capaz no sé, de modificar. O sea, esos son negocios que están pensados como desde otro lugar, y que son pequeños emprendimientos muchas veces, pero desde cierto interés uno puede como jugar a favor del cliente y de uno mismo, como en el fondo de convertir el encargo en un encargo que sea más valioso y haya una mayor posibilidad de aportar desde ahí también. Y ahí, Sebastián, para preguntarte también de un ámbito que a veces queda fuera de las presentaciones más académicas, pero que es como las condiciones de producción de estos proyectos. No sé si nos puedes compartir cómo llegan los clientes o cómo te contactan, o si son personas cercanas, cómo se fue armando la oficina, cómo funciona la oficina, cuánta gente trabaja, si la gente participa de varios proyectos o son colaboradores más cambiantes, que a lo mejor son asociaciones que se van armando por proyectos específicos. Sí, bueno, la oficina, o sea, yo salí de la universidad, estudié en la Chile, y de los primeros 9 años trabajé como en diferentes oficinas de arquitectura, en diferentes figuras también, o sea, como algunas como colaborador más estable, otras veces que era por proyecto, por concurso, pero tuve como o sea, un periodo que fue importante como de formación, que me tocó también que en el último tiempo, en la última trabajo que tuve, me tocó en una oficina que no era de arquitectos, sino que los dueños eran diseñadores. Entonces me tocó estar a cargo de el área que era arquitectura de esa oficina, que se llama DAO. Y ahí me tocó como tener mucha más autonomía como arquitecto. No tenía un arquitecto como jefe. Mis jefes eran diseñadores, entonces más bien tenía cierta independencia. Yo como que siendo igual empleado, pero en el fondo reemplacé a alguien que era un socio. Entonces fue una figura que me permitió, de hecho, no sé, desde hacer un presupuesto o tener relaciones con clientes que no me hubiera tocado tal vez si hubiera tenido un jefe arquitecto. Y ese fue como el punto de partida para en un momento como se dio la oportunidad de armar la oficina, pero ya había tenido de alguna forma como esa autonomía en el fondo. Había entendido cómo hacer presupuestos, cómo armar equipos, cómo administrar un equipo. Entonces el paso a la oficina fue como ya con cierta madurez, y también con clientes que tenía como por ese otro trabajo, que finalmente lo que hicimos fue que me propusieron como independizarme, me ayudaron a independizarme, y yo era una especie de win-win en que ellos seguían teniendo como una oficina de arquitectura asociada, y yo tenía como partir. Que eso fue bien particular y es bien, no es lo más común, pero fue una buena coincidencia que la pude aprovechar. Y entonces la oficina, siempre hemos combinado lo que vemos acá en el fondo, y también
una fuente como de proyectos para la oficina es proyectos que son tal vez todo lo contrario que esto, que son proyectos mucho más rápidos, que tienen que ver con arquitectura que hacemos como locales comerciales, como arquitectura comercial. Que es también una forma de sustentar como un modelo en que podamos tener proyectos que requieren, o sea, que en el fondo finalmente son mucho menos rentables o que requieren mucho más tiempo o muchas más horas de trabajo para que queden bien. Porque una oficina tampoco se sustentaría haciendo puros cafés, como que no... son proyectos que son muy pequeños y que finalmente son espacios de experimentación súper ricos porque es con muy poco presupuesto, pero finalmente uno termina haciendo como el proyecto para un presupuesto ya está definido. Tengo 5 millones, bueno, ¿qué podemos hacer con 5 millones? En ese sentido, como la posibilidad de diseñar con poco también te permite tomar más riesgo y te permite como tener más espacio de como autonomía. Y respecto a eso es el fondo un poco como de cómo partió la oficina, con el tiempo, la oficina del fondo, eso fue el año 2013, y hemos pasado por momentos como con mucho trabajo, otros con muy poco, pero con una estructura que, como ha estado siempre esta área un poco más estable, que es de retail. Tenemos un equipo que, no sé, somos hoy día como 5, que llevamos un buen tiempo y que eso es lo que decía al principio, como que tenemos una relación ya de largo plazo, en que todos los que están en el equipo finalmente participan de los procesos y generalmente pasa que los proyectos siempre están a cargo en el fondo lo vemos entre algunos de los arquitectos de la oficina y yo. Entonces también todos los que están en la oficina en general pueden participar de los procesos de obra, de diseño, reuniones con los clientes, como que en sentido es como súper abierta la oficina. Y tradicionalmente también hemos recibido estudiantes en práctica que muchas veces se quedan más tiempo. Han habido también arquitectos estudiantes que se han titulado y han vuelto a la oficina. Entonces hay una relación ahí también que sigue sintiéndose chica la oficina, aunque a veces hemos sido más gente, pero es un equipo como bastante, en ese sentido, como familiar. Y eso también creo que es parte o sea, como que creo que influye en el resultado de los proyectos más que por una cosa tan romántica como porque hay una confianza, o sea, hay como una forma de trabajar que ya como que está media integrada y que se va construyendo como en conjunto. Y otra cosa, pensando en esta como historia de la oficina, que antiguamente se pensaba que las oficinas iban creciendo en escala, que partían como con proyectos menores de ampliaciones, de cafés, de vivienda, y después pasaban a proyectos de mediana escala y finalmente terminaban haciendo proyectos públicos, grandes, etcétera. Entonces, yo entiendo que no es el caso de la oficina de usted y que siempre se han mantenido en esta mixtura de proyectos de todo tipo, de proyectos más pequeños, medianos, grandes, y que es como un constante. Y yo creo que también hay un valor grande en pensar, como tú decías, la capacidad de tener injerencia pública de los proyectos, independiente de su programa, y son proyectos muy orientados al cotidiano, a la vida diaria, doméstica, al día a día, y también me gustaría destacar mucho las fotos que se veían al final de tu presentación, que eran fotos donde se mostraba gente en los cafés, en los cines, en los restaurantes, en el espacio público, que uno pensaría que es el fin último de los edificios. Más que el edificio tener valor en sí mismo como un objeto autónomo, lo que promueven los edificios, lo que permiten o lo que potencian, que es como el encuentro social o la transformación urbana, que es algo mucho más relevante, y muchas veces esas transformaciones no necesitan un cambio de escala tan grande, sino que se pueden lograr con proyectos pequeños. Sí, y pasa también que yo creo que como la aspiración a tener grandes proyectos, creo que no, o sea, nos han tocado alguna vez hacer proyectos más grandes y no son proyectos que sean los que den más oportunidades de aplicar ideas ni que tengan, que sean en el fondo a la distancia como los mejores proyectos. Muchas veces, o sea, claro, siempre es como, hay un equilibrio y como que también proyectos más chicos están mucho más limitados, pero los proyectos como intermedios finalmente tienen mucho más que ver para mí con el programa que tengan, porque tiene que ver con eso que tú dices tú, como del impacto que puedan tener, y también
No sé, o sea, estamos, por ejemplo, trabajando ahora proyectos como a raíz, de hecho, que ha sido un poco como consecuencia de eso, del proyecto último que vimos de los departamentos. Nos hemos estado metiendo como en proyectos que son como pequeños proyectos inmobiliarios. Y también ahí hay una cosa que, claro, no son públicos, pero sí tienen como un impacto mayor porque finalmente les da la posibilidad, o sea, yo creo que lo que tienen esos lugares más allá incluso de los edificios es como los lugares en los que están emplazados, como la posibilidad de vivir en barrios que son, no sé, que a uno le gustan como finalmente porque tienen buena infraestructura, porque están bien ubicados, porque están cerca del transporte público, porque tienen café cerca, porque tienen como cosas que hacer cerca. Son lugares que generalmente, no sé, en ese mismo caso de Providencia, como son lugares en que es difícil vivir si es que no es una casa grande o un departamento nuevo chico. Y la posibilidad en el fondo de vivir son edificios que son objetivamente buenos en cuanto como a su construcción, el tipo de espacio, la altura, los materiales. Entonces estamos trabajando proyectos en Santiago Centro, hicimos en Valparaíso uno y ahora en Viña, que te da la posibilidad de vivir en un departamento de 2 ambientes, pero que tiene un muro de albañilería enorme, que tiene una vista preciosa, que tiene se siente como un espacio mucho más rico en cuanto como a calidad espacial. Y que eso es algo que en el fondo que no hay otra forma de acceder, sino es que es como convirtiendo esos espacios y dándole ciclos nuevos de uso en el fondo a edificios que quedan obsoletos. O sea, en este caso, en el fondo, la mayoría, algunos son desde la ruina, pero muchos otros también son edificios que han quedado obsoletos solamente como porque ya la ciudad no funciona así, porque las familias no son tan grandes. Entonces, una posibilidad también de darle como un ciclo nuevo de uso y pensar en usuarios que no tienen acceso como a ese tipo de espacios y que no es a través de esas transformaciones. Súper, buenísimo. Y la última pregunta que me gustaría hacerte, Sebastián, es ¿cómo tú ves el vínculo con la academia? Que entendiendo que aparte de tu vida profesional también tienes alta cantidad del tiempo que le dedica a la docencia, a hacer clases. ¿Cómo tú ves que retroalimenta o te permite a lo mejor explorar ciertas cuestiones o cómo se traen estos temas también de vuelta como a las salas de clase, a los talleres? Yo creo que un poco lo mismo que decía antes, como de cómo convertir los encargos en temas, o sea, en el fondo igual hay un ejercicio como en buscar esos vínculos, porque no siempre, no sé, el fondo yo hago clases acá en la escuela y también en la FAU en la Chile, y hay también el fondo los talleres tienen ciertos objetivos, ¿cierto? Y tienen como están en cierto nivel y tienen cierto como agenda, pero eso también se puede cruzar como con la agenda de lo que en mi caso a mí me interesa. Entonces pasa, por ejemplo, que estos temas de trabajo en preexistencia, algo que he tenido la oportunidad como de incorporar en los talleres en la FAU, por ejemplo, y en títulos en la FAU, y obviamente es como con mayor posibilidad de experimentación, pero finalmente es estar como pensando en cosas que igual con las que nos toca actuar. Acá en la escuela que hemos trabajado el taller 3, que es con materiales, y ahora también en títulos, también una posibilidad como de hacer cruces como entre conocimientos o inquietudes que surgen en la oficina y que finalmente pueden ser también como compartidos con los estudiantes acá y de alguna forma también en los que siento que puedo aportar por la experiencia que puedo tener desde afuera, pero también como de sumar como al proceso de investigación y creativo que puede ocurrir en las mismas como espacios académicos. Buenísimo. Bueno, felicitarte nuevamente por el excelente trabajo y agradecerte por la presentación, Sebastián. Así que muchas gracias. Un gran aplauso para Sebastián.